Hace 8 años, el 19 de agosto a las 4:30 de la madrugada, dejé de ser una persona merecedora de la felicidad. Aquel fue el día en que Daniel decidió que mi vida valía más que la de nuestro hijo recién nacido. 8 años, y sigo despertándome con ese peso en el pecho. Él me pide que no lo juzgue, que tomó la decisión en un momento en el que no había elección, que fue un acto instintivo. Pero, ¿cómo no juzgar? Era nuestro bebé, carne de nuestra carne, y ni siquiera pudimos ponerle un nombre. Ahora vivo en la casa que compramos 2 meses antes de aquella pesadilla. Una casa suburbana de estilo clásico, de 2 plantas, con una valla de piedra blanca y un jardín que Daniel siempre mantiene impecable. Los vecinos de la calle del Sol en San Lucas creen que somos la pareja perfecta, él, un exitoso ingeniero civil, yo, una diseñadora gráfica autónoma. Ambos atractivos, siempre con una sonrisa. No saben que nuestro matrimonio es una farsa cubierta por las cenizas de aquel día. Todo comenzó, como a menudo sucede, con una alegre noticia que supuestamente iba a reparar nuestros problemas, no a destrozarnos. Yo tenía 32 años. Daniel, 34. Llevábamos juntos 12 años, casados 10. A los 30, ya habíamos superado las etapas de ahorrar para la casa e intentar quedarnos embarazados. Esta última fue ardua. Los médicos me diagnosticaron problemas de fertilidad, necesitábamos recurrir a la fecundación in vitro, FIV. Gastamos nuestros ahorros en ello. Fueron años de inyecciones interminables, altibajos hormonales, lágrimas y pruebas de embarazo vacías. Estos fracasos crearon la primera grieta. Daniel se volvió más distante, absorto en su trabajo, y yo me volví irritable y perennemente cansada. Dejamos de hablar de temas personales. Nuestras conversaciones se redujeron a facturas, compras y cuándo vendrá el electricista. Las peleas se hicieron habituales. Podríamos discutir durante 1 hora sobre quién debía sacar la basura, pero en realidad, era una discusión sobre nuestro silencioso futuro que se apagaba lentamente. Y entonces, en mayo, vi 2 líneas. Al principio, no lo creí. Hice 5 pruebas más de diferentes marcas. Todas positivas. Recuerdo a Daniel llegando a casa del trabajo, agotado, con el traje arrugado. Simplemente le entregué la prueba. Él la miró con indiferencia al principio, como si fuera un ticket de compra, y luego sus ojos se enfocaron. Se quedó allí en el umbral de la cocina, sosteniendo aquella prueba, y por primera vez en 1 año, apareció en su rostro esa sonrisa genuina que tanto amaba. Nos abrazamos, lloramos. En ese momento pensé que este era nuestro nuevo comienzo, que el bebé lo arreglaría todo. Empezamos a planear, compramos esta casa para tener más espacio, elegimos la decoración de la habitación del bebé y comenzamos a comprar pequeñas cosas. Incluso volvimos a hablarnos amablemente, sin tensión. Durante todo el mes de junio y la mitad de julio, viví en una euforia total. Pero la felicidad fue tan frágil como el hielo otoñal. 5 semanas antes del parto, que iba a ser una cesárea programada debido a mi historial médico y edad, me sentí mal. Me despertó un dolor agudo y horrible en la parte inferior del abdomen. No eran contracciones, era otra cosa. Desperté a Daniel y su pánico fue tan intenso que me hizo temblar. Llegamos al Hospital Central de San Lucas en 20 minutos, en una neblina de miedo. En urgencias los médicos comprendieron de inmediato que algo iba muy mal. Algún tipo de catástrofe interna. Recuerdo los rostros de las enfermeras, sus carreras, las órdenes secas. Me llevaron en una camilla, y lo último que escuché fue la voz del médico diciéndole a Daniel que tenía una hemorragia interna, que era peligroso. Y luego vinieron las palabras que se convirtieron en mi sentencia: Señor, no podemos salvar a ambos. En esta condición, o estabilizamos a la madre o intentamos salvar al bebé. Tiene que tomar una decisión. Ahora. Me desmayé, pero ese momento, esas palabras, no se han borrado de mi memoria. Yo no estaba allí, pero sé que es verdad, porque después, cuando volví en mí, Daniel me lo contó todo, sin ocultar nada. Estuvo allí en el pasillo, y la carga más terrible recayó sobre él. Y me eligió a mí. Me eligió a mí y unas horas más tarde, desperté en cuidados intensivos, viva, pero con un vacío absoluto y devorador en mi interior. Él se sentó a mi lado, tomándome la mano y llorando. Dijo que me amaba, que no podía perderme, que más tarde tendríamos otro hijo.
Pero cuando pregunté por nuestro hijo, él simplemente se giró y dijo que el niño había muerto. No sobrevivió a la cesárea de emergencia, su corazón se detuvo debido a las complicaciones. Daniel dijo que fue su decisión y me pidió que no lo juzgara. ¿Cómo? ¿Cómo no juzgar a un hombre que decidió que mi vida era más importante que la de su propio hijo? No podía hablar entonces, solo miraba fijamente al techo y sentía que no había un techo sobre mí, sino una enorme roca negra que había aplastado mi vida. Daniel no entiende que al salvar mi cuerpo mató mi alma. Todavía me siento culpable por haber sobrevivido. Sobreviví por su elección. Y esta culpa es el castigo más pesado. Mi hijo debía haber nacido en septiembre. Y a finales de agosto, ya no estaba. Todo se convirtió en polvo en un mes. Daniel dejó en mi cuenta 10,000 euros para que no tuviera que preocuparme por trabajar, pero el dinero no sirve de nada. Y durante estos 8 años, nunca le he dicho a Daniel lo que realmente pienso de su elección. Simplemente vivo a su lado, como un fantasma que me recuerda cada día lo que no quiero recordar. Él espera el perdón, y yo espero que él entienda que no hay nada que perdonar. Él me quitó mi derecho a ser madre, y no sé cómo vivir con eso. El primer mes después del entierro, si es que se puede llamar entierro a una ceremonia rápida y pequeña solo para nosotros dos, fue un borrón de entumecimiento químico. Los médicos me sedaron por completo, asegurándose de que estuviera demasiado confusa para sentir el aguijón del dolor. Daniel, mientras tanto, parecía funcionar a base de pura adrenalina. Se encargó de todo el papeleo, las llamadas, la cancelación de la baja de maternidad que había planeado. Se convirtió en el muro entre el mundo y yo, y se lo permití. No tenía energía para levantar un dedo, y mucho menos para enfrentarme a un vecino. Yo era solo un cuerpo recuperándose de una cirugía mayor, postrada en la habitación del bebé que habíamos pintado de un suave azul celeste, un color en el que Daniel insistió, diciendo que era relajante. Ahora simplemente se sentía enfermizamente brillante. La culpa me golpeó con fuerza no al despertar, sino cuando por fin volví a casa y vi la cuna. Era una hermosa pieza de madera artesanal que habíamos pasado semanas ensamblando juntos. Ahora estaba en una esquina, vacía, burlándose del futuro que estaba destinada a albergar. Recuerdo estar allí con mi incisión aún doliéndome, pasando la mano por el riel liso. Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible finalidad de la decisión de Daniel. Me salvó, ¿pero qué salvó exactamente? A una mujer que ahora era un recipiente vacío, mirando una cuna vacía. Daniel intentó todo para arreglarme, aunque nunca usó esa palabra. Cocinaba, limpiaba, me traía flores, claveles, que antes me encantaban, pero que ahora solo olían a hospital. Caminaba sobre cáscaras de huevo. Quería que hablara, que gritara, que me desquitara, cualquier cosa menos esta indiferencia fría y silenciosa que le ofrecía. Por favor, Elena, me suplicaba por las noches, arrodillado junto al sillón donde solía sentarme inmóvil. Solo dime lo que necesitas. Dime que me odias. Lo que sea. Yo no podía. No porque no lo odiara, sino porque el odio era tan profundo, tan arraigado, que expresarlo se sentía insuficiente, como lanzar una piedrecita a una montaña. Además, no solo lo odiaba a él, odiaba la situación, me odiaba a mí misma y al universo por ponerlo en esa posición. Era demasiado complejo para un simple te odio. Así que simplemente miraba a través de él. Su desesperación creció durante ese primer mes. Empezó a sugerir que viajáramos, que nos tomáramos un descanso de la casa. Vámonos a la Costa del Sol, alquilemos una cabaña, aclaremos nuestras mentes, propuso una noche apenas 3 semanas después de que volviera a casa. Yo solo negué con la cabeza. ¿Aclarándome la mente de qué, Daniel? ¿Del hecho de que se suponía que éramos 3? Se encogió como siempre lo hace cuando menciono la palabra la tragedia. Todavía no puede decir el nombre de nuestro hijo. Ni siquiera pudimos ponerle un nombre oficialmente, habíamos pensado en Mateo, pero esperamos a verlo primero. Ahora él es solo el niño o la situación. Yo uso su nombre en mi cabeza todo el tiempo, Mateo. Es la única manera de mantenerlo real. Durante ese mes Daniel también se volvió excesivamente atento con el dinero. Antes estábamos cómodos pero relajados. Ahora se obsesionó con el trabajo. Estaba en su oficina 10 horas al día,
a veces más, a menudo tomando videollamadas hasta altas horas de la noche. Una noche lo encontré revisando sus extractos bancarios, con aspecto estresado, murmurando sobre inversiones. Le pregunté si algo iba mal en la empresa. No, Elena. Todo está bien, dijo demasiado rápido, cerrando la computadora portátil. Yo solo, necesito asegurarme de que estemos seguros. Para nuestro futuro. Nuestro futuro. Un futuro sin Mateo. Esa frase se sentía hueca. Empecé a notar otros cambios. Empezó a evitar el contacto visual al hablar de la factura del hospital. Cuando mencioné la enorme suma de 12.500 euros que habíamos pagado por los tratamientos de fertilidad, él solo se encogió de hombros. Ya no importa. Fue un gasto perdido. Pero sí importaba. Era el dinero que habíamos gastado tratando de conseguir a Mateo, y ahora lo descartaba. El momento más impactante llegó 5 semanas después de mi alta. Estábamos cenando, un ritual silencioso y obligatorio en el que él insistía, cuando se aclaró la garganta y me miró con esa expresión cautelosa y sincera que reserva para las conversaciones serias. Elena, comenzó con voz baja. Hablé con el doctor de nuevo. Dijeron que físicamente te has recuperado increíblemente bien. Y sé que es demasiado pronto para hablar de esto, pero, dijeron que si quisiéramos intentarlo de nuevo, quizás el año que viene, podríamos. Los médicos son optimistas sobre una segunda ronda de FIV. Dejé el tenedor. El sonido resonó en la habitación silenciosa. ¿Intentar de nuevo? Repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Crees que podemos simplemente reemplazarlo, Daniel? ¿Cómo comprar un jarrón nuevo después de romper el viejo? No. Por supuesto que no, protestó pasándose una mano por la cara. Pero tomé una decisión, Elena, para quedarme contigo. Para quedarnos. Hice eso porque quiero un futuro contigo, y ese futuro incluye hijos. Tiene que incluirlos. Sentí una frialdad repentina y aguda en el pecho. Estaba hablando de su futuro, de su necesidad de justificar su agonizante elección al producir un hijo de reemplazo. Me veía a mí, Elena, como el recipiente para su redención, no la madre afligida que acababa de perder a su primogénito. Su necesidad de tener un hijo estaba eclipsando la magnitud de lo que me quitó. Él quiere borrar el pasado, demostrar que su decisión de salvarme no fue en vano. Él cree que si tan solo puede darme otro bebé, yo lo perdonaré por el que dejó ir. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre luchando contra su propia culpa paralizante, tratando desesperadamente de recuperar el control, planeando una nueva vida antes de que hubiéramos terminado de llorar la vieja. Está huyendo de algo y estoy convencida de que no es solo el dolor. Es la razón secreta y tácita por la que tomó la decisión de salvar a la esposa, la mujer con la que tenía una década de historia, por encima de la vida nueva y frágil de su hijo. Cree que al ser extra amable, al ofrecerme un futuro de reemplazo, nunca le haré las preguntas difíciles. Pero la pregunta ya arde dentro de mí, poniéndose más caliente con cada día de este agonizante mes. Es un pensamiento oscuro y terrible, ¿realmente me eligió porque me ama, o porque soy yo quien maneja las finanzas, el hogar y el legado que quiere dejar? Su repentino enfoque en el dinero, su rápido descarte del coste de la FIV, me hace preguntarme si su decisión fue práctica, no emocional. No le respondí sobre la FIV. Simplemente terminé mi cena fría en silencio. La tensión entre nosotros es ahora lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Somos dos extraños compartiendo una cama, perseguidos por un fantasma que ambos creamos, pero al que solo yo me atrevo a nombrar. La segunda mitad de aquel mes desgarrador se definió por la presión implacable y sofocante del optimismo forzado de Daniel y mi resistencia silenciosa. Sus sugerencias pasaron de un viaje a la Costa del Sol a una propuesta en toda regla para iniciar reformas en la habitación de invitados del piso de arriba, convertirla en un estudio de diseño para mí. Así podrás concentrarte en tus proyectos y tener un nuevo comienzo. Todo giraba en torno al futuro, a empezar de nuevo, como si el dolor fuera una mancha que se pudiera limpiar con una nueva capa de pintura. Sentí que intentaba enterrar la memoria de Mateo bajo una pila de proyectos y planificación financiera. Y su obsesión con el trabajo se volvió tóxica. Estaba constantemente al límite, reprendiéndome por cosas sin importancia. Una mañana, unas 3 semanas y media después de mi regreso a casa,
olvidé recoger su traje de la tintorería. Volvió furioso, no solo ligeramente molesto. ¿En serio, Elena? Te pedí que hicieras una cosa. Mañana tengo una reunión importante con un cliente y necesito ese traje. ¿Ni siquiera puedes encargarte de esa simple tarea? Su voz era aguda, cargada de una irritación que iba mucho más allá de un traje que faltaba. Lo miré sorprendida por la magnitud de su ira. Yo no había levantado la voz en semanas, apenas hablaba en un susurro. Lo siento, Daniel. Simplemente lo olvidé. Estaba mirando fotos antiguas. De nuestra ecografía. Su rostro se vació instantáneamente de color. Odiaba que mencionara esos recordatorios físicos. El cambio repentino de la rabia al pánico fue brusco. Dejó caer su maletín haciendo un fuerte golpe y se acercó a mí, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador, como si estuviera calmando a un animal asustado. Elena, por favor. No te hagas esto a ti misma. Ya hablamos de esto. Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Te estás lastimando. ¿Me estoy lastimando yo? Espeté por fin, la primera muestra real de emoción que había mostrado desde el hospital. No fue fuerte, pero fue tajante. No, Daniel. Solo estoy viviendo con la verdad que tú creaste. Me elegiste. Así que ahora me tienes a mí. La versión rota. La que no puede dejar de pensar en lo que hiciste y por qué lo hiciste. El verdadero conflicto comenzó justo allí. Esta vez no se echó atrás. Caminó más cerca, con los ojos intensos. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que fue fácil para mí quedarme allí y decirle a un médico que dejara ir a mi hijo? Yo no quería elegir, Elena. Pero tenía que hacerlo. Y elegí a la persona con la que construí una vida. A la que amé durante 10 años. ¿No es eso comprensible? ¿No deberías al menos reconocer la carga que llevé ese día? Reconozco la carga, Daniel, dije, mi voz temblando de furia contenida. Pero no entiendo la elección. Y cuanto más intentas borrar el pasado, más parece que estás ocultando algo. Esa palabra, ocultando, lo golpeó como un impacto físico. Retrocedió ligeramente y su compostura cuidadosamente construida se resquebrajó. ¿Qué estás insinuando, Elena? ¿Me estás acusando de algo? Te estoy acusando de estar demasiado concentrado en las cosas equivocadas. Estás obsesionado con el dinero, Daniel. Pasas 10 horas al día en la oficina, mirando inversiones, hablando de asegurar nuestro legado. Ni siquiera has mirado la cuna una vez. No me has preguntado cómo me siento acerca de Mateo. Solo cómo me siento acerca de nuestro posible próximo hijo. Es transaccional. Se siente como si hubieras salvado el activo que genera ingresos y maneja tu vida, no a la mujer que amas. La acusación quedó suspendida en el aire. Este era el dilema moral central con el que estaba lidiando, la terrible sospecha que había crecido desde que noté su preocupación financiera. ¿Era yo simplemente una necesidad práctica? Su reacción no fue una negación inmediata. Fue una ira fría y calculadora que me asustó más que su pánico anterior. Eso es cruel, Elena. Y es injusto. Trabajo duro por nosotros. Trabajo para asegurar que estemos estables, que no tengamos que preocuparnos por las deudas, especialmente después de lo que gastamos en la FIV. ¿Crees que el dinero significa más para mí que tú? Se burló mirando hacia otro lado. Eso es exactamente el tipo de tontería autocompasiva que esperaba de ti. ¿Autocompasiva? Susurré. No tienes idea de lo que es vivir con esto. Tú puedes ser el héroe, el hombre que salvó a su esposa. Yo solo soy la superviviente que lo perdió todo. Entonces soltó la dura verdad, lo que había estado reprimiendo durante semanas. No solo te salvé a ti, Elena. Nos salvé de algo peor. Los médicos me dijeron que incluso si lo hubieran salvado, Mateo tenía graves problemas congénitos. Dijeron que sus posibilidades de una vida normal eran casi nulas. Habría sido una vida de hospitales, deudas y sufrimiento. Para él y para nosotros. Elegí el camino con menos dolor. El aire se escapó de la habitación. El silencio después de esas palabras fue ensordecedor.
Problemas congénitos. Estaba diciendo que mi hijo estaba dañado, y que su decisión no se trataba solo de a quién salvar, sino de qué salvarnos. De una vida de tensión financiera e interminables problemas médicos. ¿Por qué no me dijiste eso? Logré ahogar. Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Gritó, desatando por fin la tormenta que había estado conteniendo. Sabía que lo retorcerías, que lo harías girar en torno al dinero. Tomé una decisión pragmática en un momento de crisis. Te protegí de una vida de ruina financiera y agotamiento emocional. Elegí un futuro donde aún podíamos permitirnos ser felices. Su honestidad, por muy brutal que fuera, se sintió como la traición final. Vio el sufrimiento que nos esperaba y optó por cortar las pérdidas. Calculó el valor de nuestra felicidad frente a la vida de nuestro hijo gravemente enfermo, y priorizó nuestra solvencia. Lo admitió. No solo me eligió a mí, eligió nuestra vida financiera cómoda y sin cargas por encima de la lucha de nuestro hijo. El odio que había estado gestándose durante semanas finalmente se desbordó, pero no grité. Solo lo miré con una claridad absoluta y muerta. Así que no fue amor, Daniel. Fue una cuestión de presupuesto. Y con eso salí de la habitación, dejándolo allí de pie entre los escombros de su cálculo moral al descubierto. La tensión ya no era silenciosa, era un conflicto fuerte, feo e innegable sobre el verdadero valor de una vida. Y supe en ese momento que tenía que descubrir todo lo que estaba ocultando sobre nuestras finanzas. Mencionó la deuda de la FIV, pero parecía aterrorizado por ser pobre. Era hora de indagar en los detalles. En eso me concentré durante los días restantes de aquel mes terrible. Tras la confesión de Daniel sobre los problemas congénitos de Mateo y su motivación horriblemente pragmática, salvarnos de la ruina financiera, el aire en la casa se volvió gélido, denso de resentimiento mutuo. Dejamos de fingir ser una pareja por completo. Durante los últimos 4 días de aquel mes terrible, coexistimos puramente como compañeros de piso divididos por una tumba y un enorme libro de contabilidad. Yo sabía que esperaba que la revelación sobre la salud de Mateo me destrozara. Quería que lo viera como el héroe trágico que tomó la decisión imposible por el bien mayor. En cambio, saber que Mateo estaba enfermo solo intensificó mi ira, porque significaba que Daniel tenía una razón que iba más allá de salvar a la mujer que amaba. Significaba que había calculado el coste a largo plazo de la vida de nuestro hijo y lo había encontrado demasiado alto. Lo único que quería ahora era la prueba de que mis sospechas sobre sus prioridades, el dinero por encima de todo, eran correctas. Desde la discusión, Daniel se había vuelto paranoico con su ordenador portátil. Empezó a llevárselo a la oficina y a poner una contraseña complicada en su teléfono. Este repentino secretismo, unido a sus jornadas laborales de 10 horas y a sus frenéticas llamadas nocturnas, confirmó mi intuición: había más en el estrés financiero que solo la vieja deuda de la FIV. Mi oportunidad llegó la tarde del 29 de agosto, exactamente 4 semanas después de mi ingreso de emergencia. Daniel había salido a correr, un nuevo hábito de alta intensidad que había adquirido para quemar el estrés, y, descuidadamente, había dejado la puerta de su estudio entreabierta, algo que nunca hacía. Más importante aún, la pantalla de su ordenador principal estaba bloqueada, pero yo conocía su antiguo PIN de 4 dígitos, no lo había cambiado desde la universidad. Me deslicé en su estudio con el corazón latiéndome a un ritmo frenético contra mis costillas. Ya no se trataba de buscar un cierre, se trataba de despojar las mentiras. Introduje rápidamente el antiguo PIN, y la pantalla se iluminó, mostrando su escritorio caótico habitual. Ignoré los planos de arquitectura y fui directamente a la carpeta de documentos etiquetada privado. Los archivos dentro no eran lo que esperaba. No eran carteras de inversión ni hojas de cálculo complicadas. Era una serie de solicitudes de préstamos, todas fechadas en los 2 meses anteriores, junio y julio. Y no eran pequeñas. Eran por cientos de miles de euros. El tipo de dinero que pides prestado para salvar un negocio en quiebra, no para renovaciones domésticas estándar. Hice clic en el archivo etiquetado, aviso de impago de firma R. Solano, Firm Default Notice, R. Sterling. Lo que leí a continuación fue el verdadero giro de la trama, la verdad que destrozó los últimos fragmentos de mi matrimonio y explicó todo sobre el comportamiento maníaco y el miedo financiero de Daniel. Daniel no era solo un arquitecto de éxito en su firma, Solano y Asociados. Era un socio junior.
Y no había sido honesto conmigo sobre la estabilidad de la firma durante meses. El documento detallaba una demanda masiva presentada contra la firma por un cliente importante debido a un fallo estructural en un proyecto recién terminado. La firma se enfrentaba a la ruina. Peor aún, el documento indicaba que, como socio, Daniel era personalmente responsable de una parte de las deudas inminentes, que ascendían a más de 1 millón de euros. Se enfrentaba a un desastre profesional y financiero. Las solicitudes que vi eran sus intentos frenéticos de asegurar préstamos personales y líneas de crédito, tratando de reunir garantías para pagar la responsabilidad de la firma y salvar su carrera. De repente sus decisiones en el hospital cobraron un sentido horrible y meridianamente claro, revolviéndome el estómago con una fría y nauseabunda comprensión. No me había elegido solo por amor a su esposa. No me había elegido a mí sobre nuestro hijo enfermo solo para salvarnos de la deuda médica. Me eligió porque yo era la pizarra limpia. Me eligió porque si me hubiera dejado morir, mi muerte, combinada con el colapso de la firma y los posibles gastos médicos de un hijo gravemente enfermo, lo habría dejado completamente en bancarrota personal y profesionalmente. Se habría quedado solo, ahogándose en deudas, con cero capacidad para reiniciar su vida. Pero al salvarme a mí, salvó el único activo principal y saludable que le quedaba. Mis ingresos, mi carrera como diseñadora, nuestra casa compartida y sin hipoteca, que estaba a nombre de los dos, y mi historial crediticio estaban limpios e intactos. Al salvarme a mí se aseguró de que nosotros, pudiéramos manejar la colosal deuda inminente de su firma en quiebra. La condición médica de Mateo solo añadía una aterradora capa de riesgo financiero que no podía permitirse correr. El niño, incluso si estaba sano, representaba un gasto inmediato y sin seguro. El niño enfermo era un pozo sin fondo de deuda. No salvó a la mujer que amaba, salvó su salvavidas financiero. Salvó su estrategia de salida de la ruina profesional. Miré los documentos, sintiendo que la bilis subía por mi garganta. Todo lo que había dicho, tenemos que estar seguros para nuestro futuro, tenemos que intentarlo de nuevo, era una mentira calculada, un intento desesperado de mantener el statu quo hasta que cayera la bomba financiera. Su prisa inmediata por asegurar nuestro futuro no era por amor, era por proteger los activos que necesitaba para sobrevivir a la demanda. Un ruido en el pasillo, el clic de la puerta principal al cerrarse, me sacó del trance. Daniel había regresado. Rápidamente cerré los archivos, cerré la sesión y me deslicé fuera del estudio, justo momentos antes de que él llegara a la puerta. Pasé junto a él, mi rostro inexpresivo, mi corazón hecho un nudo helado. Se estaba secando el sudor de la frente con una toalla, con aspecto cansado pero aliviado de estar en casa. ¿Todo bien, Elena?, preguntó tratando de sonar informal, pero sus ojos escudriñaban los míos. Me detuve al pie de las escaleras, mirándolo, al hombre que había cambiado la vida de su hijo por su propia estabilidad financiera. Todo está perfectamente bien, Daniel, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Acabo de darme cuenta de algo importante hoy. Algo sobre nuestro futuro. Creo que necesitamos hablar. Mañana por la mañana. Antes de que te vayas a trabajar. Parecía incómodo. ¿Sobre qué? Sobre la casa, mentí suavemente. Creo que quiero venderla. Necesitamos simplificar nuestras vidas, ¿no crees? Dudó, el alivio luchando con la confusión en su rostro. Odiaba la idea de vender la casa, su orgullo y alegría. Pero la sugerencia de liquidar un activo importante debe haber apelado a su cerebro financiero en pánico. Podemos discutirlo, concedió evitando mi mirada y dirigiéndose a su estudio, ajeno al hecho de que yo ya había visto el libro mayor. Subí las escaleras, pero no fui a la cama. Me senté en el silencio de la habitación de bebé pintada de suave azul celeste, sosteniendo un pequeño libro ilustrado sin leer que habíamos comprado para Mateo. La culpa se había ido, reemplazada por una claridad fría y abrasadora. El hombre con el que me casé no solo estaba defectuoso, era un calculador despiadado que priorizó su carrera y solvencia por encima de todo, incluso de la vida de su propio hijo. Y yo era el precio de su supervivencia. El mes estaba terminando, pero mi acción acababa de comenzar. El último día de aquel mes devastador, el 30 de agosto, se sintió menos como el final de una tragedia y más como el comienzo de una guerra fría e inevitable. Me desperté antes que Daniel, mi mente aguda y enfocada,
todo rastro de la niebla química y el dolor persistente momentáneamente apartado por la pura necesidad de justicia impulsada por la adrenalina. Pasé la madrugada reuniendo meticulosamente cada trozo de papel que pude encontrar, nuestro certificado de matrimonio, extractos bancarios conjuntos, la escritura de la casa y las impresiones que había hecho discretamente del aviso de impago de la firma y las solicitudes de préstamo de Daniel. Cuando Daniel finalmente bajó impecablemente vestido para su reunión de alto riesgo con el cliente, me encontró sentada en la mesa de la cocina, que estaba cubierta no con el desayuno, sino con documentos. Se detuvo en seco en el umbral. Su agotamiento y estrés se desvanecieron instantáneamente, reemplazados por una expresión de puro y desgarrador pavor. Vio los papeles, vio las impresiones de su ordenador portátil, y lo supo. La fachada finalmente se había derrumbado. Elena. ¿Qué es esto? Preguntó su voz un susurro ronco. Ni siquiera intentó fingir que no lo sabía. Esto, dije señalando con un dedo tembloroso el aviso de impago de la firma, es por lo que me elegiste, Daniel. No fue amor. Fue control de daños. Nuestro hijo fue un daño colateral en tu intento de salvar tu carrera y tu cuenta bancaria. Se desplomó en una silla, pasándose ambas manos por su cabello cuidadosamente peinado. Parecía derrotado, expuesto. No entiendes la presión bajo la que estaba. La firma se estaba derrumbando. Me enfrentaba a la ruina total. Todo lo que construimos desaparecido. La deuda era astronómica. Si te hubiera perdido, Elena, me habría quedado completamente solo, enfrentando esa deuda, más el gasto de una cirugía masiva, más los costes de por vida para Mateo, que ya estaba tan enfermo. Tuve que elegir el resultado menos catastrófico. El menos catastrófico para ti, Daniel. No para mí. No para Mateo, contraataqué mi voz peligrosamente uniforme. Hablas del amor que construimos durante 10 años, pero a la hora de la verdad, le pusiste un valor monetario a nuestra relación. Elegiste el activo viable y generador de ingresos, yo sobre el pasivo dependiente y enfermo, nuestro hijo. Y me dejaste vivir bajo la ilusión de tu amor trágico durante 8 años. Intentó alcanzar mi mano al otro lado de la mesa, pero la retiré como si su tacto quemara. Lo siento. Lamento mucho haber ocultado la situación de la firma. Pero Elena, la elección seguía siendo imposible. Te amaba. Todavía te amo. Y me convencí de que salvarte era la única manera de que cualquiera de nosotros tuviera un futuro. Una oportunidad para empezar de nuevo, para intentarlo otra vez. Una oportunidad para intentarlo otra vez. Querías un reemplazo, Daniel. Querías arreglar el activo que generó el problema, no llorar a la persona que perdimos. Le empujé la escritura de la casa. Vamos a vender esta casa. Quiero mi mitad del capital, inmediatamente. Puedes usar tu mitad para intentar defenderte de los acreedores de la firma. Ya he consultado con un abogado. Dado que la deuda es en parte conyugal, necesitamos disolver nuestros lazos financieros antes de que proceda tu bancarrota. Su rostro palideció aún más. ¿Me estás dejando? ¿Ahora? Elena, no puedes. Acabamos de pasar por lo peor imaginable. Necesitamos estar juntos. Nos necesitamos mutuamente para superar esta deuda. Si te vas, lo pierdo todo. Exacto, dije poniéndome de pie. El sonido de mi silla arrastrándose contra el suelo de madera fue el ruido más fuerte de la casa. Perderás todo, Daniel. Justo como yo perdí todo aquella noche. Elegiste el camino del menor dolor para ti hace 8 años. Ahora, estoy eligiendo el camino de la cordura para mí misma. No seré tu escudo financiero. No seré la cónyuge superviviente que carga con tu deuda y tu terrible secreto. Caminé hacia la cuna en la habitación de suave azul celeste y coloqué suavemente el libro de cuentos infantiles sobre el colchón. Miré la cuna y por primera vez desde que volví a casa, sentí una extraña paz distante. Mi decisión estaba tomada, impulsada no por el dolor puro, sino por la fría verdad. Volví a la cocina, donde Daniel estaba desplomado, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Salvé tu vida, Elena, murmuró, su voz amortiguada por sus manos. No, Daniel, repliqué caminando hacia la puerta principal. Salvaste tu balance de cuentas. Y el precio fue mi perdón.
¿Y tu hijo? Recogí la pequeña maleta que había empacado la noche anterior, solo lo esencial. No miré hacia atrás a la valla de piedra blanca, el césped cuidado, o la fachada de pareja ideal que habíamos mantenido cuidadosamente durante 8 años. Subí a mi coche y me fui. El mes había terminado. Mateo se había ido y también la mentira que era mi matrimonio. 8 años después, he reconstruido una vida para mí. Tengo un pequeño apartamento, un negocio de diseño exitoso y estabilidad financiera, todo ganado sin el nombre de Daniel ni su legado en colapso. Nunca volví a casarme, y nunca tuve otro hijo. Daniel finalmente liquidó la deuda de la firma, pero le costó todo. Perdió la casa, perdió su sociedad y ahora trabaja como arquitecto senior para otra firma, viviendo en un pequeño piso alquilado. Me envía un correo electrónico cada año el 19 de agosto, siempre diciendo lo mismo: todavía te amo. Espero que algún día puedas entender mi elección. Nunca le respondo. Ahora entiendo su elección perfectamente. El problema no es que no entienda, es que entiendo exactamente lo que eligió, y por eso nunca podré perdonarlo. ¿Fue su elección justificable? En el mundo estéril y pragmático de la pura supervivencia y las métricas financieras, quizás. Pero ¿puede una madre, un ser humano, aceptar verdaderamente que el amor por su hijo fue sopesado y encontrado insuficiente frente al peso de una hipoteca y una carrera? Estoy viva por él, sí. Pero la vida que vivo es una victoria hueca, definida por el fantasma del hijo que decidió que no valía el coste. Y esa es una carga más pesada que cualquier deuda.